Hoy día, en esta final de esta serie de sermones, nos encontramos con Jesús frente a Pilato, en silencio, con Pilato sorprendido. Y ese texto hay que llevarlo a esta iglesia, a la primera iglesia de Chillán. Y para eso quiero hacerle una pregunta. Si una persona cualquiera entrara a esta iglesia, alguien que no nos conoce, si esa persona entrara a nuestro hogar, a las conversaciones que tenemos en nuestra familia, si esa persona entrara a las reuniones interfamiliares que tenemos con otros hermanos, ¿cuál sería el sonido que escucharía de nosotros? ¿Cuáles serían las conversaciones que escucharía de nosotros? ¿Escucharía quizás el murmullo de la gracia de Jesús? ¿El sonido alegre del deseo tuyo de evangelizar y de hablarle a otros de Jesucristo como el Señor y Salvador de aquellos que le reciben? ¿O quizás escucharía el ruido tenebroso de una división, las voces ásperas de las quejas, o el crujido de facciones divisionistas, como si una iglesia se tratara de un club social o de partidos políticos? Esta es una iglesia con muchos años de existencia. Yo soy más nuevito, pero ¿alguno me puede decir cuántos años tiene esta iglesia específicamente? 131 años. Aquí yo creo que no hay nadie que tenga 131 años. Pero es una iglesia longeva. Es una iglesia con una trayectoria importante. No es una plantación. No es una iglesia en formación. Es una iglesia con un recorrido importante, con familias que llevan años en este lugar, donde los hijos de los hijos han perseverado en la fe. Y eso es peligroso. Hay cosas muy hermosas de ello, por cierto. Pero también se puede volver peligroso cuando nuestras tradiciones de esta iglesia, la primera de Chillán, comienzan a convertirse en ídolos. Cuando nuestras opiniones o gustos personales se transforman en dogmas o en normas inquebrantables. O quizás incluso las amistades pasan a conformar alianzas para querer lograr nuestros gustos personales. Y todo eso no provoca otra cosa que el perjuicio de cada uno de nuestros hermanos que está en este lugar. Del hermano que está sentado al lado, del hermano que está sentado atrás. Ruidos de ideas como: la verdad, hermanos, que aquí el pastor nuevo, el consistorio nuevo, no venga con cambios porque aquí siempre lo hemos hecho de esta manera. O a mí me gustan en lo personal las cosas de esta manera. El liderazgo que hay a mí no me agrada, no es de mi antojo. O ese hermano nuevo que llegó no es de mi agrado. Y esas son las frases y las ocasiones que hacen que en una iglesia con mucha experiencia sea ahogada la voz fresca y viva del Espíritu Santo, que quiere provocar avivamiento. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen a Cristo lo puedan escuchar. El pasaje del sermón de hoy nos lleva a esa escena que es una quizás de las más silenciosas de toda la Escritura. A Jesús sin contestar nada. Pero a la vez nos lleva también en el mismo momento a la historia más estruendosa, mediante las acusaciones que los judíos hacían contra nuestro Salvador. Ante el poder del Imperio Romano y frente a las acusaciones de su propio pueblo, nuestro Señor y Salvador se mantuvo silencioso, majestuoso. En este silencio encontramos la cura para nuestros ruidos, para nuestros alborotos como iglesia. Encontramos el fundamento en Cristo para nuestra unidad. La unidad que es el cuerpo de Cristo, un cuerpo que no se divide, un cuerpo que no se separa. Y ese Cristo es el motor de nuestra iglesia. En estos 4 versículos vemos 3 principios fundamentales
la afirmación de un rey que es distinto a los otros reyes, las acusaciones que hace un mundo caído a un Salvador que era justo y sin pecado, y el silencio ante esa acusación de un rey que es todopoderoso y soberano. Como contexto de este pasaje, recordemos que Jesús acababa de pasar por un juicio religioso y a la vez irregular, no era un proceso regular, ante el Sanedrín, donde fue condenado por blasfemia. Él decía, y creemos eso, que era el Hijo de Dios. Él se hacía llamar Dios, el Señor. Por tanto, era condenado por blasfemia, pero el Sanedrín no tenía la atribución de castigar con muerte a nadie, porque eso le correspondía al Imperio Romano. Entonces, curiosamente, una acusación religiosa de blasfemia, de un momento a otro, pasó a ser una acusación de sedición, un crimen político romano, por hacerse también llamar el rey de los judíos. Dos verdades torcidas para lograr la muerte de un justo. Este pasaje es el inicio de un juicio romano que culminará en la liberación de un pecador y criminal como Barrabás y la condena de Jesucristo, nuestro Salvador, para terminar muerto en una cruz. Si ustedes de anotar, el primer punto se llama la afirmación de un rey distinto. Cuando Pilato se entrevista con Jesús, él hace una pregunta netamente política. ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Eres un rey? Claramente Pilato no tenía el concepto del rey que el Antiguo Testamento plantea. Para ellos un rey era alguien que le quería quitar el trono a César, un emperador romano, un líder militar. Entonces aquí estábamos hablando de un agitador político. Algo muy distinto al rey que era Jesucristo. Pilato intenta entender esta acusación de los judíos como un rey con algo que encaje en su cultura, en su poder, en su control. Pero eso no fue lo que encontró en Jesucristo. No encontró, quizás como los mismos judíos esperaban, un líder militar que viniera con una espada, con una daga, que viniera a sacar a los romanos de sus tierras. Se encontró con un rey pacificador que guardaba silencio ante las acusaciones. La pregunta de Jesucristo, nuestro Señor, no es otra que, tú lo dices, tú estás diciendo que yo soy el rey. Pero esa afirmación redefine por completo el principio y la concepción de rey. Jesús nunca le dice, sí, yo soy ese tipo de rey que tú piensas que yo soy. Más bien él con su silencio afirma una realeza en sus propios términos. Como este mismo relato lo dice Juan, ¿cierto? Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Aquí vemos la soberanía de Cristo, la naturaleza de su reino. Recordemos, ¿cierto? Como Iglesia Reformada, que el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 31 nos recuerda que Él es nuestro Rey, que Él nos gobierna por su palabra y espíritu, y nos defiende y nos preserva en la redención que ha adquirido. Él la adquirió por nosotros. La autoridad de Jesucristo no depende del reconocimiento de Pilato, de los judíos, de los demás romanos, ni de la aclamación de las multitudes que lo querían linchar en ese momento. El trono de nuestro Señor no estaba en Jerusalén, no está en Roma, donde hay un papa que se atribuye como el vicario de Cristo. El trono de Dios, de Jesucristo, está a la diestra de su Padre. Y de ahí Él reina y gobierna sobre esta iglesia y sobre las naciones. Su trono no es de este mundo. Y es por eso que sus pensamientos no son como los nuestros. Es por eso que jamás sus gustos serán como nuestros gustos, como los de nosotros pecadores. Al igual que el pueblo de ese entonces, muchas veces las iglesias con mucha historia comienzan a tener divisiones, las denominaciones con mucha historia. Y el otro día un pastor presbiteriano de otra denominación publicaba un cuadrito de
la ramificación de la iglesia presbiteriana en Chile era un árbol muy frondoso y si tuviera frutos habría mucho que cosechar, porque vaya qué manera de tener ramas ese árbol. Iglesia Presbiteriana de Chile, Iglesia Presbiteriana Nacional, Iglesia Presbiteriana, Evangélica Presbiteriana Nacional, Iglesia Cristiana Presbiteriana, Iglesia Fundamentalista, y así suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Divisiones, porque todos decimos defender la verdad, porque todos decimos tener la razón. Y ese es el problema de las iglesias muy antiguas, que si no se sabe tratar, a menudo van a venir divisiones, porque a veces de forma inconsciente y también de forma consciente intentamos hacer de Jesús un rey a nuestra imagen, como Pilato lo estaba haciendo. Creamos divisiones y alborotos en torno a un Jesús conservador, por un lado, otro a un Jesús liberal. Yo creo que hace mucho se enteró de la noticia, ciertas iglesias evangélicas marchando en el Día del Orgullo Gay, porque hay un Jesús demasiado amoroso. E incluso muchas veces hay divisiones porque nosotros tenemos a un Jesús presbiteriano. Como si Jesús un día entrara por este lugar y llegara con toga. Porque Jesús no es presbiteriano. Jesús no es un rey a nuestra imagen. Jesús no es un rey conforme a nuestra tradición. Jesús es un rey conforme a la palabra del Señor lo relata que es. No es un rey que cambia nuestro antojo. Es un rey que nos ha dado una orden de cumplir una misión, de predicar el Evangelio a toda criatura, de dejar nuestras diferencias de lado y de caminar en unidad al servicio de Cristo. Si yo le pregunto a usted hace 5 años atrás, ¿cuántas personas habían en esta iglesia? ¿Cuántas personas ve hoy en esta iglesia? Eso no es porque usted y yo seamos muy lindos. Claramente, por el lado mío no pasa. Eso es solo la gracia del Señor. Y si el Señor te puso en esta iglesia, al menos yo debo decir que en esta iglesia estoy mucho mejor que como estaba en otras denominaciones donde estuve. Que las diferencias que presentaba en otras denominaciones claramente ya no están aquí. ¿Es una iglesia perfecta la primera iglesia de Chillán? No. Porque estamos nosotros. Sería perfecta si solo estuviera Cristo, quizás. Pero tenemos una esperanza y un anhelo, que será perfecta en el cielo. Y todas tus diferencias y mis diferencias ya no van a estar. Porque nuestro pecaminoso corazón va a ser transformado y estaremos junto al Señor. La pregunta de Pilato resuena hoy en nuestra iglesia. ¿Quién es el rey realmente en esta iglesia? ¿Es Cristo el soberano del universo cuyo reino no se construye con armas carnales? ¿O son los reyes de nuestra opinión, los reyes de nuestro pecado, muchas veces que gobiernan nuestro corazón, de los cuales nos negamos dejar? Pecados ocultos que queremos guardar una y otra vez en nuestro corazón y aparentar que todo está bien y disfrazar ese pecado de un manto de legalismo, de religiosidad. ¿Son los reyes de nuestra opinión? ¿Son los reyes o el rey de nuestro orgullo personal? ¿O los reyes de nuestra vida se han vuelto en los programas que esta iglesia tiene? Porque debemos recordar que si un día se quitan todos los programas de esta iglesia, sigue siendo iglesia. Y el mensaje central sigue siendo Cristo, aunque no exista ningún programa en esta iglesia. Como iglesia con una trayectoria como esta congregación, debemos recordar que la unidad de la iglesia no es aquella en la que todos pensamos igual, todos estamos de acuerdo, sino que es una iglesia que unida se humilla delante del Señor, que se rinde delante del Señor y que entiende que no es mi voluntad ni tu voluntad, que es la voluntad de Cristo, nuestro Salvador, el novio de esta iglesia, el Rey de esta iglesia, el Señor de esta iglesia. Es una iglesia que reconoce
que su reino, el reino de Cristo y sus métodos están muy por encima de los de nosotros. Nuestra lealtad primera y última no es con un hermano de la iglesia, no es con un grupo de la iglesia, no es con las costumbres arraigadas por años y años en nuestras congregaciones, sino que nuestra lealtad debe ser en obediencia y sometimiento al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. Si continuamos avanzando al segundo punto, nos encontramos con las acusaciones de un mundo caído. Podemos ver cómo estos acusadores son movidos por el celo de una tradición, por un amor a una ley que intentaban cumplir literalmente, enceguecidos por la envidia, se convierten en la voz del mismo Satanás, porque Satanás finalmente es el acusador de los hermanos, como nos enseña Apocalipsis 12:10. Sus acusaciones son el ruido del pecado, la mentira, la calumnia, la defensa de tradiciones judías a cualquier costo. Es el sonido de un sistema religioso que ha perdido de vista a Dios y que ahora solo busca su propia preservación. Hay una creencia dispensacional, por cierto, eso no va a ser así, pero los dispensacionales creen, ¿cierto?, que la iglesia es arrebatada y después viene la tribulación y si usted no se marca es salvo. ¿Se imagina una iglesia congregándose los domingos sin Cristo? Sin la presencia del Espíritu Santo. Por cierto, es para nada congruente con el relato bíblico. Será una sola venida que todo ojo lo verá. Pero se imagina, Cristo se retirara, la presencia de Dios se retirara y nosotros congregados aquí los domingos. ¿No hace un club social? Para nosotros que somos más del campo hacia Pinto, sería un club de rayuela. Ambas cosas que hacían los judíos, ese celo, ese anhelo del rey guerrero, hacía que amaran sus preferencias y las tradiciones, que fue tanto así que no supieron reconocer al rey. Su religiosidad los tenía tan enceguecidos que tenían al Salvador del mundo al lado de ellos y aún así lo entregaron. Y lamentablemente la pregunta no es si a veces este es el sonido que la iglesia cristiana da al mundo. No es ese el sonido que nuestras vidas da hacia los demás. Vuelvo a repetir el ejemplo porque si no seríamos una sola denominación presbiteriana. Es más, seríamos una sola denominación protestante desde Europa hacia acá. Cuando surgen conflictos entre nosotros, ¿qué tan rápidos somos para levantar la voz y acusar a los demás? ¿Cuántas veces nosotros, que muchas veces nos llamamos los maduros en la fe? A mí este jovencito no me va a enseñar nada porque yo llevo años acá. ¿Cuántas veces los más experimentados en la fe, en lugar de ser los pacificadores, somos quienes lideramos los alborotos y las divisiones en las iglesias? Defendiendo nuestras ideas, defendiendo nuestro puesto, nuestro lugar, porque no puede llegar alguien nuevo a ser usado en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos acusado a nuestro hermano sin ni siquiera usar los principios bíblicos? ¿Cuántas veces hablamos o nos enojamos con un hermano sin ni siquiera nunca haber hablado con él? ¿Cuántas veces creemos que un hermano está haciendo algo mal y no aplicamos Mateo 18 o 15? Ve y habla en secreto con tu hermano. Y si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Porque muchas veces somos rápidos para juzgar, pero nunca comprobamos si lo que estamos creyendo es verdad o no. Decía anteriormente, el espíritu de división viene de Satanás y se alimenta de la acusación porque él es el acusador. Y muchas veces, al igual que Satanás, quien acusó torcidamente ante el Señor a Job, y así como los judíos acusaron a Cristo, en nuestras iglesias también acusamos injustamente a personas. O después de años queremos sacar las caídas de otros a la luz
para que ese hermano no pueda ser restaurado y no pueda volver a trabajar en la iglesia. Recordamos las caídas pasadas del que está al lado, como si a nosotros nos gustaran que se nos refregaran las caídas que tuvimos, sabiendo que el Señor nos ha perdonado de ellas. Muchas veces atribuimos malas intenciones a la buena intención de un hermano. Muchas veces se tuercen las verdades por provecho personal, para evadir nuestra responsabilidad o por la misma dureza y pecaminosidad de nuestro corazón. Y este comportamiento nos muestra, la Escritura no es de Cristo, sino que es del mundo. Los judíos estaban acusando al Salvador. Ese es el ruido de la carne, es el ruido de nuestro propio pecado. Y es ese que ahoga el testimonio que debemos dar como hijos del Señor. Como último punto vemos más adelante, ya en el versículo 12 al 14, el silencio de Jesucristo, el Rey soberano. Cuando seguimos avanzando ya en el texto, nos sorprende ese silencio de Cristo. Habían acusaciones tras acusaciones tras acusaciones. Y Pilato le dice, pero tú no te vas a defender, mira todo lo que están diciendo de ti. Pero ese silencio de Cristo tenía un propósito divino. Era un silencio poderoso. ¿Por qué calla Jesús? ¿Por qué no se defiende? Fácilmente podríamos decir porque tenía que cumplir el propósito que el Padre le había dado. Pero recordemos que Cristo tiene un triple oficio. Él es profeta, sacerdote y rey. Y Jesucristo, cumpliendo la profecía de Isaías 53:7, donde dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio es un acto profético y sacerdotal. Él, que es la verdad, se niega a defenderse porque está ocupando el lugar de los culpables y guarda silencio. Sí, de los culpables. Tu lugar y mi lugar. O perdón, mi lugar y tu lugar. Porque el que se para en este lugar debe reconocer que es el más pecador de todos. Y es por la sola gracia que predicamos la palabra del Señor. Él se niega a defender. Y muchas veces nosotros nos defendemos y pataleamos con argumentos vanos. Cristo en su silencio absorbe las acusaciones que a nosotros nos correspondían. Él calla para que nosotros, por la fe en Él, podamos ser declarados justos. Y como rey, en su oficio, guarda silencio como declaración de una autoridad suprema. Daba lo mismo que Él lo estuviera interrogando. Él es el Rey de Reyes. Él no responde porque no reconoce una jurisdicción terrenal. Él responde con una autoridad superior, la del Padre. Está en completo control, entregándose voluntariamente según el plan predeterminado de Dios. Su silencio desconcierta a Pilato, lo maravilla, quien solo entiende el poder a través de los gritos, de las órdenes militares, a través de una espada, a través de la tortura, como lo hacían los romanos. Pero el poder del reino de Dios se manifiesta en un rey que se entrega en silencio y se entrega por amor. Cada día se entregó por amor para que cada día tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Que por cierto, desde que hoy nos levantamos, empezamos a practicar el pecado muchas veces. El silencio de Cristo es el reproche más fuerte a nuestro ruidoso egoísmo. La pregunta para nosotros en nuestros conflictos es: ¿buscamos la justificación, la personal, o buscamos la gloria de Cristo ante los conflictos de nuestra iglesia? ¿Luchamos por tener la última palabra o estar dispuestos a callar para buscar la unidad y el bien y la paz de nuestras congregaciones y la unidad del cuerpo de Cristo? Recordemos que Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice que Cristo, debemos tener la mente de Cristo y que Él se despojó de sí mismo y se humilló. Y la unidad de la iglesia no se logrará ganando argumentos personales, sino muriendo nuestro orgullo, imitando a nuestro Salvador, siendo
como ese rey silencioso que estuvo parado frente a Pilato. El mundo pecaminoso, así como los judíos lo eran y como Pilato lo era, se maravillaron con el silencio de Jesús. Hoy en día, en una cultura como la nuestra, llena de ruidos, llena de gritos, llena de protestas, llena de polarizaciones en lo político, en lo secular, en los trabajos, lleno de autopromoción de quién es el mejor, una comunidad como la Iglesia de Cristo que practique el amor sacrificial, la humildad, el perdón, es un testimonio desconcertante y atractivo para quienes no conocen al Señor. Pilato esperó una respuesta, pero ¿sabe lo que lo asombró? El silencio de Cristo. Nuestra misión no es convencer al mundo de que somos los más doctos, los más correctos, los más puritanos. Nuestra misión es mostrarles a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Salvador del mundo. Nuestra unidad en un espíritu es la apologética, es la defensa de la fe más grande que puede hacer una iglesia. No vamos a ganar a otros con divisiones. No vamos a ganar a otros condenando a nuestro hermano. Vamos a ganar a otros mostrando que esta iglesia está unida en Cristo y que cumple la misión de Cristo. Incluso Jesús mismo en Juan 17:23 oró y dijo, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca mediante esa unidad que tú me enviaste. Una iglesia dividida no va a impactar a quienes no conocen a Cristo. Jesús oró porque fuéramos unidos. Y para ir concluyendo, hermanos, vemos cómo Pilato, ese pagano, ese político cínico, ese militar duro, se maravilló. ¿Y nosotros? ¿Nos maravillamos todavía con el silencio de Jesús? ¿O nos estamos acostumbrando a tanto ruido, a tanto alboroto, que su sacrificio ni siquiera nos asombra? Que su sacrificio ni siquiera ya nos silencia. El camino para sanar las divisiones en una iglesia longeva, para reavivar la pasión por la predicación del Evangelio, por cumplir la misión de Dios, no está en un programa, ni en una nueva estrategia, ni en un nuevo consistorio, ni en un nuevo pastor. Está en que volvamos a postrarnos unidos delante del Señor y reconocer que Él es el Rey soberano de la iglesia. Arrepintámonos, cada uno de nosotros, de nuestro ruido innecesario, de nuestras malas prácticas religiosas, de nuestras vanas defensas, de nuestras lealtades a reinos que no son el de Cristo. Contemplemos en silencio, callemos ante el silencio de Cristo. Veamos en Él nuestro perdón, nuestra paz, el precio de nuestra redención. Veamos en Él la unidad de nuestra iglesia. Volvámonos a maravillar y asombrarnos por quién Él es, lo que ha hecho por nosotros, y que todo eso ahogue nuestros ruidos, de nuestros desacuerdos y de nuestras ideas personales, de cómo nosotros queremos que sea nuestra iglesia. Cuando una iglesia unida ante el asombro del Rey, ese Rey que cayó para salvarla, vive en ese espíritu de humildad sacrificial, entonces el mundo exterior, así como Pilato, se detendrá, nos mirará y se maravillará. Y en esa maravilla encontrarán una invitación al reino de los cielos, un reino que permanece para siempre. Que el Señor silencie nuestro orgullo y llene nuestras bocas de alabanza, porque para eso fue dada nuestra boca, para alabanza de su nombre. Hermanos, para terminar con esta pregunta, si Pilato se presentara hoy a entrevistarnos a nosotros, si nosotros estuviéramos en el lugar de Cristo, ¿oiría el silencio de Cristo o el alboroto de los judíos? Y es más, ¿qué importa Pilato? Si Cristo viniera hoy, en este mismo instante, y nos encontráramos cara a cara con Él, como dice Tesalonicenses, ahí en las nubes,
así como Pilato se encontró frente a él. ¿Qué sonido oiría de nuestras vidas? ¿Y qué sonido oiría de nuestra iglesia? ¿El alboroto acusador o el silencio que Él mismo nos enseñó a guardar? El Señor nos bendiga y tenga misericordia de esta iglesia.